Y banda, ya calentando los motores, viendo que la bandita ya se está juntando. Híjole, traemos programazo especial, segunda parte de este especial de terror por aniversario de Radio Cósmica. Se está poniendo increíble, se está poniendo tenebroso, nos están jalando las patas todas las noches. ¿Qué tranzas, Ceci? ¿Cómo estás, mi querida Rodríguez Cecilia? Buenas noches. Hola, Dani, dice por acá. Bandita, entonces se está poniendo de rechupete. Y hubo un tema muy interesante que tocamos la semana pasadita, en la cual muchos comentarios hubo que dijeron, oiga, bandita, tráiganos más de estos temas, o sea, están chidos los fantasmas, pero pues eso es como más, ajá, o sea, como que no se pueden tocar, ¿no? Como que no es tan gente, pero existen otras energías que también entran en el mundo de lo sobrenatural, que también nos van a dar pues algo de susto, algo de miedo. Y bandita, pues ya se la saben, como siempre, yo soy el buen Alex Azul y están en Radio Cósmica 97. Obviamente me acompaña la mismísima Teniente Zoe y obviamente Ricky Shotgun in the house. Andan aquí listos y preparados para comenzar con este despegue. Y es que el día de hoy estamos de manteles largos, mi querida bandita, porque no solamente vamos a estar nosotros tres, que es bastante divertido que estemos platicando nosotros tres. Sacamos muchos temas al aire, pero, obviamente para hablar de estos temas, yo creo que es un tema bastante delicado hasta cierto punto, por toda esta onda de lo que son los prejuicios. Recordemos que nosotros siempre hemos atribuido el respeto y cada quien puede creer en lo que quiera, ¿no? O sea, si tú crees en una cajetilla de cigarros, eres adelante, puedes creer en tu cajetilla de cigarros y puede ser tu poder superior como tú lo concibas, en la luna, en el sol, en la tierra, en las energías, en Dios, en el Cruz Azul, aunque pierda. En el Cruz Azul, no hay en problema. el América, que sí, en el bar, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay problema, banda, puedes creer en absolutamente todo. Y precisamente el programa está lleno de respeto y yo creo que el día de hoy hago esta mención porque nuestro invitado, pues no creo que venga de Hogwarts, la verdad es que no creo que venga de ahí, pero sin embargo también se dedica a todo esto de la magia, la hechicería y muchas cosas interesantes que va a platicar con nosotros el día de hoy. Por favor, mis chicos cósmicos, démosle la bienvenida al mismísimo Juan Jiménez. ¿Cómo estás, brother? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? What's up? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias por acompañarnos aquí en Radio Cósmica, mi querido Juan. Bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti, bro. Gracias. Antes, ¿cómo están? Muy bien. Todo tranquilo. Por ahora. Excelente. Pues muchas gracias acá por la invitación. Soy, aparte de ahorita invitado, soy fan de ustedes. Los llevo un rato ya escuchándolos y muchas felicidades. Han hecho un gran trabajo los tres. Gracias. Aquí, justo en el que no tengo. Dile algo, China, por Dios. O sea, está agradeciendo, está tomando coca ahí. Perdón, traigo la boca un poco seca. Y pues nada, digo, siguiendo la línea que ya llevaba, ¿no? Sobre todo en estas fechas, yo me dedico a la magia, específicamente, ¿no? Desafortunadamente, para nuestra sociedad y nuestra mente, el decir brujería es un tema muy satánico, porque lo asociamos al mal inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? La magia va de la mano de la brujería. La brujería quiere decir sabiduría. Entonces, si alguien es brujo, quiere decir que es un sabio, bruja, mujer sabia, ¿no? Por ende, la brujería es sabiduría, que va de la mano de la magia, que es la aplicación de la brujería en su ramo. Dentro de la magia hay diferentes ramos, ¿no? Tenemos la santería, el paganismo, etcétera, etcétera. Hay gente que practica con arcángeles, con demonios, etcétera, ¿no? Pues es un poquito más o menos a lo que me dedico, ¿no? Al uso de la energía para un fin en específico. Excelente, mi querido Juan. Oye, esto está bastante interesante. Y obviamente, como no puede faltar por acá, dice, ¿cuánta razón tenía el negrito Abraham, verdad, Juan? Dice por ahí nuestro querido papá Gerardo. Un saludo a Patricia Guerrero. Buenas noches, cósmicos, como siempre, leyéndolos y viéndolos. A darle, pues.
un besote para ti, muchísimas gracias. El día de hoy, aparte de nuestro invitadazo, pues como ya es tradición, traemos algunas historias bastante interesantes y macabras, porque la verdad es que muchas veces escuchamos, es que ya le dieron agua de calzón, es que ya le hicieron un amarre, es que la brujería y es que Susanita me dijo que fue con tal persona para hacerle un trabajito a Perenganito, ¿no? Y hay varios mitos que se escuchan directamente a través de, pues, el radio pasillo, ¿no? Y yo sí tengo una duda y aprovechando, digo, vamos a abrir con esta duda, ¿no? Aprovechando que está aquí Juan. Por ahí dicen mucho, ¿no? Que cuando te empiezan a hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de magia, precisamente más enfocado hacia los amarres, por ahí se huele un perfumito a mujer cuando comienza a hacerse el trabajo. Digo, tú estás como en tu onda, de repente no hay nadie cerca y te empieza a oler ahí como a un perfumito medio raro. Por acá nos manda saluditos Jonathan Sánchez, mi querido Juan, cuéntanos, ¿esto es verdad? O sea, ¿sí se huele? ¿Sí puedes sentirlo de esta forma? Claro, mira, hay pues diferentes síntomas, ¿no? Ya esto parece COVID, pero no, no es COVID, es Ujú. más fuerte. Ok. Hay diferentes síntomas para identificar un amarre o un trabajo, de los cuales el principal o el más común es tener todo el día en la mente a esa persona, ¿no? A veces la mente genera obviamente memoria, valga la redundancia, en cuanto a los olores, en cuanto a los sabores. Entonces, sí tiene como algo que ver el hecho de oler el perfume y no. Muchas veces esto es generado por el mismo inconsciente, que es el que realmente está trabajado. Entendamos como un trabajo energético o de brujería, como se comentaba, no un trabajo mágico, el atacar ciertos puntos con un fin, es decir, en un amarre, pues lo comentabas, ¿no? El famoso agua de calzón, pero al final del día lo que están atacando realmente es tu subconsciente, como con la necesidad de estar con esa persona. Es como Claro. básicamente lo que se ataca y por eso es que pues mucha gente sí llega a oler a cosas así, pero digamos que todo viene de el pensamiento, la necesidad Oh, de pensar todo el día a esa persona, ¿no? O estar con esa persona. Bueno, pero interesante. al final, ¿cuál sería como la diferencia entre me hicieron un amarre y estoy realmente enamorado, ¿no? O sea, porque dices como, se mete como a tu subconsciente y generas esta memoria, pero ¿y si realmente estás enamorado? O sea, porque pasa, ¿no? Que cuando te enamoras, pues estás pensando mucho en esta persona, su perfume lo sientes, y pues sí, o sea, todo el tiempo estás hablando de ella con tus amigos, con tus familiares, sueñas con ella, ¿no? O sea, ¿cuál sería como la diferencia entre me enamoré realmente a me hicieron un amarre? Ok. Eh, para eso entramos nosotros, que somos los que ayudamos a la gente amarrada, ¿no? Yo en lo personal nunca he hecho un amarre, sé cómo hacerlo porque en algún momento me enseñaron que para poder sanar hay que saber hacer daño. Ok. Pero no por eso quiere decir que uno predica como esa parte, ¿no? Porque al final del día es meterte con el libre albedrío de la gente y es algo pues, muy penal, ¿no? Esa situación. Entonces, eso es uno, ¿no? Y cuál es la manera más fácil de identificar o más bien de diferenciar el verdadero amor a un amarre? No sé si la semana pasada Zoe o no me acuerdo quién contaba una historia, ¿no? De una persona que de la nada empezó a enamorarse, de la nada empezó a generar esto. Todos nosotros nos hemos enamorado y sabemos cuál es el proceso del enamoramiento. Y al final del día, todos en un momento tenemos como ese miedo pues, de enamorarnos, ¿no? Y no es tanto como del amor, sino del desamor. Entonces, cuando de la noche a la mañana empieza esta situación, sin un antecedente previo, pues algún coqueteo de la tradicional cita, es ahí cuando empieza como el síntoma de esto no está bien, ¿no? Y al final, sí, cuando uno se enamora, pues la persona está en el pensamiento, pero no tanto tiempo. Es decir, no nos afecta a hacer nuestras actividades diarias. Cuando es un trabajo, sí obstruye eso y tenemos una necesidad mayor de estar con esa persona. Digo, creo que la mayoría de las personas han tenido al menos un amor importante o fuerte y ya Ok. sabemos identificar cómo es ese proceso y cuando es algo fuera de...
A esto les comentaba, tenemos otros síntomas que nos marcan que hay un trabajo y no un verdadero. Ok. Ok, esos son como los síntomas del enamoramiento, pero a gran escala, ¿no? Como maximizados. Exactamente, y bueno, obviamente también empiezan ciertas, como les decía, ¿no? Necesidades superiores, ¿no? Es sí quiero estar con ella, pero ya son las 12 de la noche, no importa, voy a las 12 de la noche simplemente para verla. Ahí es como en Ok. síntoma, por así decirlo, ¿no? Ok, Bueno, no ok. sé si ya a algunos les saltó la duda ahí de si alguna vez Sí, Sí, ¿no? A todos. en algún si están momento, enamorados o que yo amarrados, en sí. algún momento así me pasó Es que y pasa algo muy recuerdo que, chistoso. ajá, Muchas veces, es decir, todo esto se trabaja con base en energía. ¿Qué es lo que generamos en pensamientos o cuando decretamos algo? Es una energía muy fuerte. Entonces, muchas veces no necesitamos recurrir al famosa agua de calzón para generar un amarre. Simplemente con generar un pensamiento o un decreto lo estamos haciendo. Y es ahí donde no está tan mal, ¿no? Porque digamos que no estamos obligando a la persona. Entonces, probablemente muchas personas en la vida han tenido un tipo de amarre, ¿no? Obviamente a voluntad o involuntario. ok, Uy, mi querido Ricky, ¿cómo ves toda esta onda de los amarres? pues digo que ya salta la duda si en alguna vez pasó o no pasó, porque por ahí yo tenía una noviecilla que vivía como por el Estadio Azteca y ya bien borracho dije, "Ay, pues voy a ir a verla". Ya, No, ni no fue ya amarre, venía, no fue amarre, fue porque estabas ya ebrio. iba caminando pues en la madrugada con mis cervezas, porque la iba a ir a ver, ¿no? Pero Ok. bueno, digo, independientemente de que ya nos hace pensar si esto ocurrió o no nos ocurrió, fíjate, Juan, que yo tiendo a ser un poquito más filosófico como con estas cosas y eh, no entraste, bueno, no sé en qué momento fue que se te, se te, se te instruyó, no sé cómo se le llame, pero no entraste en conflicto con saber que pues era una energía que digamos que es lo opuesto a lo que conocemos como un Dios bueno, por decirlo así. Sí, claro. De hecho, es decir, hay diferentes tradiciones o religiones, ¿no? Yo Ujú, obviamente soy católico por nacimiento y ujú, empiezas a seguir una cierta línea. Llega un punto en donde te cuestionas pues muchas cosas, no más allá claro. como de la existencia de, es como cómo llevan ciertas religiones su camino. Es ahí Ujú, en donde pues yo empiezo a todo esto y realmente yo empecé por un miedo, no por una curiosidad, es decir, en casa, bueno, en familia también practica ciertas cosas y yo muy chico, a mí me da mucho miedo todo esto, ¿no? Ahora me ujú, encanta el terror, me encanta lo paranormal y de hecho si a mí me dicen vamos a desembrujar una casa, yo soy el primero que estoy ahí, pero no siempre fue así, ¿no? Al principio sí era un miedo de chin, ya me apagaron la luz, ya me cambiaron esto. Entonces empecé yo en este camino más que por cuestionar un bien o un mal, por protección, por buscar herramientas extras ujú, a la protección. En el camino pues empiezas a investigar, investigar, investigar y más que la investigación es la práctica es la que a mí me lleva como a decidir qué camino, ¿no? O sea, entender que al final no es que haya como tal un bien y un mal, y muchas veces es necesario. Yo les decía mucho a mis alumnos, cuando les dicen la palabra caos, les da miedo. Oscuridad muchas veces les da miedo, pero sin una no puede existir la otra. Y los que nos ujú, dedicamos a trabajar la sanación, para poder sanar, primero tenemos que destruir. Siguiendo la línea del amarre, yo no puedo o quitarte ese amarre si no destruimos lo que está haciendo. Entonces, una va con la otra y es por eso que pues tomo como este camino, ¿no? Sobre todo de la parte de ayudar a la gente a sanar muchísimas cosas y esto obviamente no está peleado con ninguna religión, ninguna tradición y mucho menos con la medicina. Yo les digo a las personas cuando vienen
un ejemplo muy vago, ¿no? Y es que me duele la cabeza, no me puedes hacer algo y no, ya te tomaste alguna pastilla, esto no sustituye a la medicina, esto nada más es alterno. Y esa es la parte que me gusta a mí, que no está peleado con nada y por ende, pues no, nunca tuve como algún conflicto con esta dualidad o este bien y mal. Ok, Ok, perfecto. ok. Por acá tenemos ya comentarios. Nos manda un comentario bastante grande Patricia. Dice, pues no sé, a mí me pasó algo muy raro. Estaba trabajando en un taller de costura, de repente vi un incienso negro junto a mi silla. No le di importancia, pero después me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Traía un reloj en la muñeca y pues cuando quise ver la hora, ya no traía el reloj. Haciendo cuenta del tiempo, habían transcurrido 3 horas desde que entré a trabajar hasta que me di cuenta que estaba como en letargo. Algo raro y me dio bastante miedo, ¿no? Pues sí, empiezan a pasar como estas situaciones. Y mira, aprovechando que abrimos como esta caja de Pandora, ¿no? Hablando de las historias, tengo una historia que nos mandaron, nos pide que sea anónima, porque sí es un bastante fuerte, ¿no? Y aprovechando que estás aquí y precisamente que estás tocando este tema de la sanación, va un poco relacionado a esto. La voy a leer, dice, cuando yo era niña, mi mamá se dedicaba a planchar ropa ajena. Una de sus clientas era una señora que sabíamos que ella hacía pues brujería, pero pues nunca juzgamos ni dijimos nada. Nunca nos había pasado nada extraño, íbamos a su casa, planchábamos ahí y todo estaba muy bien, hasta que un día, como cualquier otro, llegó un señor desesperado con su hija en brazos, pidiendo la ayuda de la señora que a partir de ahora llamaremos Lupita. Lupita le preguntó al señor qué es lo que pasaba, y el señor le contestó que su hija no podía caminar. Sus pies estaban como entrecruzados, como amarrados. La chica no podía dar ni un paso, por lo tanto, ella no podía ni ponerse en pie. Lupita le dijo al señor que le intentara ayudarse a levantar, pero la chica inmediatamente cayó al suelo. Lupita en un grito mencionó que ya sabía quién estaba haciendo esta situación. Pasó la chica a un cuarto de santería y nos dijo a todas las personas que estábamos ahí, cierren los ojos porque la enfermedad se les puede pasar a ustedes. Pusieron a la muchacha en una camilla y Lupita comenzó a pasar hierbas por todo su cuerpo. Recuerdo que se empezaron a escuchar carcajadas bastante fuertes. Enseguida todos nos asustamos y acatamos las órdenes de Lupita, cerrando los ojos. Lupita maltrataba al demonio, quien se reía de ella. Era escalofriante escuchar a alguien reír con tanta maldad y aún más saber que era el mismísimo diablo. Terminando su trabajo con las hierbas, pidió ayuda al padre para bañar a su hija Lupita, a su hija, y volvieron a escucharse estas carcajadas. Lupita le gritaba, lárgate de aquí, mientras maldecía. Después de algunos largos minutos, la muchacha increíblemente salió caminando. La razón por la que estaba así fue porque la ex suegra de la chica, junto con su expareja, le hicieron esa maldición por haber terminado con el que era su prometido. Mi querido Juan, cuéntanos. Esto sí puede pasar, o sea, sí te pueden mandar a distancia a algún tipo de pues hechizo, algún tipo de maldición, como aquí lo menciona esta persona, y puede ser como lo que nos dice la historia, o esta historia es muy fantasiosa. Sí, claro, digo, sí tiene parte de fantasía respecto a cómo ataca, o más bien la deformidad que tiene la persona, ¿no? Creo yo, al menos no me ha tocado un caso cercano, ¿no? Digo, habría que analizarlo detenidamente el caso y ver qué tanto se hizo. Pero respecto a que se puede mandar, claro, digo, una de las prácticas mágicas es el vodú y al final del día es justo eso, mandar eh, un daño por medio de una parte astral a cierta persona, ¿no? A los tres conocen más o menos o han escuchado hablar del vudú, cómo funciona, ¿no? El típico muñequito. Estas son prácticas haitianas, entonces lo que hacen es justo eso, traer la imagen de la persona, la plasman en un muñeco y ahí es en donde se trabaja. Y si viene, lógico puede ir, ¿no? Los famosos viajes astrales. Y así como se puede hacer daño, se puede sanar. O sea, es decir, si ahorita Azul me dice, es que me duele la cabeza, ¿me puedes quitar el dolor? Ah, claro que sí. Yo lo que hago es hacer un viaje astral o traer esa energía y así es como yo voy a sanar. O le Lógico. decimos que se desajuste los audífonos y... Claro, que se relaje, que se Justo. ame a él mismo. Y entonces, bueno, así es como funciona. Entonces, sí tiene parte de realismo por esto, ¿no? Por el daño. Inclusive
ahí estamos, en ese ejemplo ya estamos hablando de una cierta posesión de esta persona. Entonces, pues sí es real. A mí me salta la parte de la deformidad que causó al no poder caminar, pero pues habría que analizarlo, ¿no? Inclusive ver a la persona. Ok. Por acá hay un comentario de papá Gerardo. Nos pregunta, ¿ustedes han visto al diablo? Yo creo que no existe. Lo que existe es el bien y el mal, pero no la brujería si no crees en ella. Híjole, pues ahí están algunos comentarios. Por acá nos menciona Víctor HL. Recordé la historia de Juan Ramón de la mano peluda, ¿no? Es una muy buena historia, ¿no? Al principio tenía unas historias bien perrísimas, al principio. Ya después estaban medio fake. Recuerdo que había una niña que según hablaba y que no sé qué, y que jugaba con su amigo Satanás. Y pendejadas así, que a la gente pues sí le latía, pero sí se escuchaban súper fake. Pero fíjate, bueno, ahorita, disculpen que me meta, pero... tu programa, adelante. La pregunta de papá Gerardo me parece bastante interesante por el sentido en el que yo he escuchado muchas veces que se dice, si tú no crees en eso, no va a pasar nada. ¿Eso es verdad? Sí, claro. O sea, puede ser que la persona no crea, no importa que seas un super mago vudú, si la persona no cree, ¿no le afecta? Claro. Yo siempre les he dicho, a veces alguna gente ha cuestionado como esta frase, pero siempre he dicho, si lo crees, lo creas. Y eso aplica para todo. Entonces, puede que tengas definitivamente sí, conocimientos de cualquier rama, de lo que sea, pero si tú no crees, no está. Si no está en tu realidad, no va a suceder. Hay mucha gente que en la vida la han asaltado y no quiere decir que viva en una zona de seguridad. Vivimos en México y eso es dado a esa situación, ¿no? El no está en mi realidad, no me ha pasado, no genera. Y mucha gente que la han asaltado, por ejemplo, no lo recuerda o es como, pues sí pasó, pero no genera un trauma. ¿Por qué? Porque sigue sin estar en su realidad, sigue sin creer en eso. Y claro, por supuesto, si tú no crees en esa situación, no va a suceder. Mira, está como para defenderse, ¿no? O sea, en caso de que claro. alguna situación pudiera, pues de alguna forma, meterse un pensamiento a tu cabeza. Sí, o sea, claro. podría hacerte por el no va a pasar, o meter otro tipo de pensamientos, ¿no? Porque generalmente yo creo que algo que es como la puerta de entrada para lo bueno y para lo malo, o sea, es la mente. Sí. Pero sobre todo cuando alguien pues quiere lastimarte, el miedo, ¿no? Exacto. Tienes miedo y la mente solita empieza a generar escenarios en donde te va a ir mal, donde te van a dejar, donde te están engañando, donde no confías, donde te va a pasar un accidente y yo creo que eso obviamente puede darle fuerza a un trabajo que estén realizando, ¿no? Sí, claro. Cuéntanos, Juan. De hecho, bueno, nosotros tenemos un curso taller que le llamamos defensa psíquica. No quiere decir que te vamos a enseñar cómo crear una pistola, cómo crear un escudo, simplemente es eso, entrenar al pensamiento y a la mente a que genere esa defensa. ¿Cuántas veces no les ha pasado que salen de su casa muy felices, muy contentos y de repente empieza el bajón, el bajón, el bajón? Y obviamente esta energía baja y cuando baja es cuando más susceptibles estamos a este tipo de cosas. Pero aquí entra nosotros podemos creer en un bien y un mal, pero yo no puedo creer que a mí me van a hacer daño, me van a hacer un mal. Cuando empieza esta debilidad de pensamiento, por así decirlo, es cuando empieza a atacar este tipo de gente. Y vamos, un trabajo energético va desde una envidia, el famoso ojo, hasta cosas pues ya mayores, ¿no? Pero sí, claro, sí creo que es la mayor defensa que podemos tener, un pensamiento educado. Positivo. Exacto. Una positividad claro. tóxica como que odias, claro. Ay, vamos. Yo creo que por eso me va tan mal. Yo pensando que era mi ansiedad y resulta que no, que me están trabajando. Pero bien, por ejemplo, dice Ceci Rodríguez, yo sí creo en la brujería y yo creo que era vudú, pero autocorrector, ¿no? Dice, pero tengo una duda, ¿es posible que por coraje te lleven a la tumba? Es decir, yo me imagino que su pregunta va como enfocada
a si en algún momento, pues por algún tipo de trabajo o como sea, te pueden llegar a matar. Sí, y es complicado. Para hacer un trabajo se necesita obviamente pues mucho estudio, mucha preparación, ¿no? No cualquier persona lo puede desarrollar tan fácilmente, sin embargo cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Sí se puede, sin embargo es algo muy complicado y es pues obviamente echarte una carga kármica enorme. Y también depende del método que ocupes. Vamos, si nosotros o si una persona trabaja con, quiero poner un ejemplo que a lo mejor todos podemos conocer, que es demonología y trabajar con demonios. No quiere decir que esté mal, pero ¿qué pasa? Esos seres, que son los únicos que pueden entrar en un cuerpo, las famosas posesiones, y como hemos visto en muchas películas de terror, eso sí puede generar el que una persona muera. Si yo estoy enojado con mi vecino y lo maldigo a muerte, no se va a morir. Únicamente lo que estamos generando es una carga negativa para esa persona que afecte en muchos puntos, pero no se va a morir. Pero si yo ya me meto más a fondo, a como tal, sí matar a una persona, sí se puede hacer, ¿no? O sea, es posible, sin embargo, no es tan común y no es tan fácil pues, de hacerlo. O sea, sería como por consecuencia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tú lo que dices se carga más hacia abajo y como por consecuencia de ocurren las demás cosas. O sea, no sucede así como en Death Note, que un ataque al corazón y ¡pum! Adiós, ¿no? No, ni tampoco como Harry Potter de un maleficio imperdonable. Ok. Imperios, todo eso no. A ver, la cabedra. Ok. Ok, dice Fernanda Tapia. Sí, dice Fernanda Tapia, hola Fer, te amo. Yo no creía en este tipo de cosas paranormales hasta que me tocó ver a una mujer mitad guajolote donde vivía antes, entre comillas, una bruja. ¿Estas cosas eligen aparecerse por alguna razón o fue su mala suerte? Pregunta Fer. Este tipo de seres, obviamente la palabra bruja todo está mal utilizada. Ya expliqué un poquito el por qué, ¿no? Esta diferencia entre brujería. Sin embargo, sí hay muchos seres, o nosotros le llamamos bajos astrales, que son, pues básicamente muertos, todo lo que se nos puede aparecer pues, en la vida cotidiana. ¿Qué pasa? Todos los lugares tienen una energía, ya sea positiva o negativa, alta o baja. Cuando pasa una situación dentro de una zona, estamos muy susceptibles a que se nos aparezca algo. Y no solamente estoy hablando como de, el famoso es que sí mataron, que me apareció la señora, el chavo de la bicicleta que atropellaron a 2 cuadras, ¿no? Sino también cuando nosotros generamos una energía baja, estamos más susceptibles a pescar algo. Entonces, si nosotros vamos pasando, por ejemplo, en un panteón, pues vamos a jalar esa energía y es lo que vamos a llevar a otro lugar, ¿no? Realmente no tenemos tanta decisión de a quién vamos a llevar. Somos un Uber y se sube. Lo que sí podemos controlar es cuánto tiempo van a permanecer o qué daño o qué energía nos va a causar. Entonces, si es posible, no sé en qué lugar lo vio o en qué entorno, o qué había antes ahí, o qué tipo de energía, pero sí, claro, sí es posible. Y eso, pues obviamente, muchas veces los seres o los bajos astrales van de paso sin ni siquiera apelar, ¿no? Y muchas veces, pues sí, van ni siquiera a espantarnos o a aterrorizarnos, ¿no? Simplemente están en ese lugar porque lo que necesitan es la energía que tenemos o la energía que hay en el lugar, que es pues lo que absorbe. Ok. Yo tengo, ¿Qué opinas, esperen, yo tengo una historia un poco... Yo tengo una historia un poco random de esto de ahorita que decía Fernanda, ¿no? Que mitad guajolote. Tengo una historia de un compañero del trabajo, les va a dar risa y de verdad no la quiero dejar pasar. Hay que aprovechar. ¿Por qué? Sí, claro, yo sé que no me está viendo porque voy a contar la historia de tu tía Iván, perdón. Nos contaba un compañero del trabajo que él vivía como en un ranchillo, ¿no?
y que decían que su tía era una nahuala, entonces que en las noches se transformaba en otra persona. Y pues en una ocasión, pero aparte se transformaba en un guajolote, ¿no? O sea, no en cualquier otro animal, siempre en un guajolote. Entonces resulta que una noche se salió la señora, pues ya no supieron nada de ella, y al otro día la abuelita, bueno, la jefa de familia decidió hacer un mole, y pues mataron al guajolote que tenían en el rancho, y desde ese día no volvieron a ver a la tía, jamás regresó. Entonces lo más probable es que se hayan comido a su tía, Oh y my pues God. no sé si cuenta como canibalismo o no cuenta como canibalismo. O sea, es una historia muy turbia, pero a mí me da mucha risa, o sea, el hecho de que me comí a mi tía porque era una guarla y se convirtió en guajolote, y a mi abuelita se le ocurrió hacer mole, ¿no? Pero bueno, ya, discúlpenme, era un comentario random. Tin, tin. Por acá tenemos más comentarios el día de hoy. Qué bueno que la banda está participando. Papá Gerardo menciona, ¿no? Lo que viste o crees que viste lo generaron tus miedos, o les pregunto si han visto a alguna bruja. Por acá también hace la mención. Juan, no se parece nada ni nada, ni nadie. Solo son tus miedos lo que genera esas visiones. También había una pregunta, ¿no? Con lo que habría papá Gerardo que llegó a mencionar, ¿no? Si que pues el mal no existía, ¿no? Aquí más arribita lo tengo. Preguntaba, ¿no? Que si nosotros habíamos visto al diablo, ¿no? Pero pues hay una pregunta también que podría hacerte, ¿no? ¿Tú has visto a Dios? ¿No? Sin embargo, no has visto a Dios Claro, o has visto a Dios, pero crees en él. Y obviamente yo siempre he sido de la idea, ¿no? Todo esto es una dualidad. Como hay energía positiva y energía negativa, ¿no? Como está el bien, está el mal, como está la luz, está la oscuridad. Si tú crees en Dios, estás forzosamente en creer en que hay entidades malas, ¿no? O llámese el chanclas, llámese el dios negativo que tú quieras, ¿no? Porque siempre ha existido eso, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, como les decía, si lo crees, lo creas y al final, si tú crees en, es decir, un frijolito de la suerte, pues si ponemos un pensamiento racional, es un frijolito. No va a ser absolutamente nada más que generar una planta, es una semilla. Pero ¿qué crees? Que nosotros le estamos dando el poder a ese frijolito de que nos dé suerte. Lo mismo pasa absolutamente con todo. Si yo creo en una representación, ¿cuántos dioses no hay? ¿No? ¿Cuántas representaciones de un dios no hay, de una diosa? Entonces, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Simplemente uno tiene ciertas características que a mí me sirven. Otro tiene características que a otra gente le sirven. Por eso tanta diversidad de creencias y de religiones y culturas, ¿no? Aquí en nuestra representación, Dios, me refiero no católica, sino como de territorio mexicano, pues es Quetzalcóatl, Tlaloc, y había dioses para todo. Y yo, si nos ponemos en un pensamiento racional, no puedo creer que un Dios sea capaz de controlar la lluvia. Pero ¿qué crees? Que mi pensamiento que genera esta necesidad, sí, ¿de qué? De que lluvia, ¿para qué? Para la cosecha. Entonces, siempre o la mayoría de nuestras creencias son bajo una necesidad de qué? De apoyarnos de algo, de una imagen. Hay gente que dice, yo no creo en nada, sin embargo, sí creen que estoy pensando en un ejemplo más tradicional, que existe las malas vibras, ¿no? Yo no creo en ningún Dios, pero sí creo en esto, o yo no creo en tal cosa, pero voy a ir a que me lean las cartas para que me digan qué está pasando, o qué voy a hacer. Es como, sí, todos en algún momento creemos en algo. ¿En qué? En lo que necesitamos. Y no por eso le resta más o menos importancia, ¿no? A esto. Al final del día, yo siempre le he dicho, el problema es entre los fans y no entre los artistas. El artista es el mismo, simplemente entre nosotros nos estamos, o muchas veces nos aventamos, pero todos vamos a un mismo fin, que es llevar una vida mejor o lo más tranquilo posible. Y si sirve, adelante. Okay. Sí, Nita. Ok, dice papá Gerardo, ahí voy, es que
Se me buguean, amigos. Dice Papá Gerardo, yo creo que a la respuesta, sí, a la pregunta que hizo Azul, decía, ¿ha visto al diablo? No lo he visto, pero crecí con la fe que me inculcaron desde chico. No creo que a alguien le inculquen la creencia del diablo, solo lo usan para espantarte. Yo creo que sí, o sea que sí debe de haber personas que te inculquen como esta parte, pues no negativa, sino como contraria a lo que es Dios, ¿no? O sea, yo en algún momento, en una investigación y de estos libros de terror y ocultismo que de repente me aviento, o sea, y podcast, escuchaba, ¿no? O sea, que satanizamos, pues si valga la redundancia, al diablo, pero que en realidad no es como una entidad mala, ¿no? O sea, simplemente es como otra energía más, ¿no? Incluso en este lugar decía que cuando tú estás como con una energía muy, muy, muy negativa, muy mala, como muy triste, lo que está pasando es que estás teniendo una caída luciférica, ¿no? O sea, que estás llegando como a estas energías muy bajas, en donde, pues, el que reina, pues, es Lucifer, ¿no? También leía, pues, que no era lo mismo Lucifer, Belcebú, Satanás, no me acuerdo de otro nombre, sino que son como demonios diferentes, ¿no? O sea, tú que has trabajado en todo esto, Juan, como del ocultismo y de brujería y así, ¿tú has trabajado con el diablo, con Satanás, o has tenido como algún rocecillo ahí? ¿Tú qué opinas? ¿Es bueno? ¿Es malo? Sí, híjole, es un tema complicado, dada la creencia que tenemos respecto a la religión católica, ¿no? Porque sí está muy marcado como un diablo o una energía negativa. Pero ¿qué crees? Si nos vamos a otra cultura, a otra religión, eh, pues vendría siendo lo equivalente a un inframundo o a un infierno. Y son características diferentes. Entonces, si la pregunta va en cuanto a he trabajado como con la parte católica, no, jamás he conocido como esa energía negativa de la parte católica. Pero en el paganismo se trabajan diferentes culturas y diferentes religiones, y ahí es en donde sí entra. Lo que decías es muy cierto, ¿no? La representación que tenemos del mal o del diablo, que es Satanás, Lucifer, Belzebú, Baphomet, etcétera, pues sí, cada una tiene características diferentes, pero el problema es que siempre hemos crecido con la idea del mal de esto. Y muchas veces no nos hemos dado ni siquiera la tarea de investigar por qué mal, solo porque te lo dice. Si yo te digo no salgas los martes porque es día de mala suerte, no me vas a creer y me vas a decir, ¿por qué? Siempre yo les digo, cuestionen todo. Si yo les digo, el lunes se tienen que vestir de azul porque es la energía de la luna, etcétera, 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 sí, pero ¿por qué? Entonces, eso es lo que pasa realmente aquí, ¿no? A veces el creer con ese pensamiento, más bien crecer con ese pensamiento de lo que es mal. Yo he trabajado, sí, y para mí ha sido beneficios más allá de que se haya llevado mi alma y venderle mi alma y cosas así, han sido trabajos pues específicos. ¿Por qué? Porque cada energía tiene un trabajo específico. Jamás ha sido para hacer mal. Incluso me ha tocado muchas veces ir a limpiar casas y ¿qué crees? Yo tengo que trabajar con energías bajas para poder quitar todo eso. Después ya viene la parte de la luz y entonces ya equilibramos todo. Pero como les decía, para poder saber, para sanar, hay que saber hacer daño y hay que saber cómo hacerlo. Entonces sí tienes que trabajar con ciertas energías bajas para poder sanar. Pero jamás he tenido una consecuencia negativa o que ya haya perdido algo de mi vida, ¿no? Por esto. Ok, está perfecto. Tengo... Bueno, tenemos unas historias ahí, perdóname, China, perdóname. Sí, no, adelante, dale. Tenemos un montón de historias, preguntas, otra vez no vamos a cumplir la misión, mis queridos amigos, nos vamos a quedar cortos de tiempo porque hay un montón de necesidad de conocer, ¿no? De parte de mucha gente del auditorio y pues aparte de eso, yo con respecto a este tema, digo porque yo tengo mi creencia en Dios y mi fe está plantada ahí, no necesariamente como por cuestiones católicas, pero como les decía, por una cuestión filosófica, yo
me hice un pequeño planteamiento que me gustaría exponer para ver qué nos puede decir Juan más o menos al respecto, por la parte filosófica, y ahorita que lo explique van a entender a qué me refiero. Se dice que el malo, llámese como se le llame en cualquier religión, siempre se dirigen o sí hacen mención de un enemigo que quiere destruir, ¿no? Se dice que esta entidad, la que fuere, trata de igualar a Dios y por lo tanto pues se revela, ¿no? Se dice que en esta lucha espiritual él pierde y al momento de perder Dios lo desprovee del amor como consecuencia de esta lucha. La maldad, que a su vez jura que esto no se va a quedar así, claro, ya desprovisto del amor, pues la venganza es como el único sentimiento que lo embarga, ahora sí por completo. Para poder llevarlo a cabo, jura que va a destruir a la obra más preciosa que para Dios es pues el ser humano. Entonces, guerras y enfermedades se supone que caen en este mundo por malas decisiones sí de seres humanos, pero recuerdo mucho lo que decía un profesor de historia, que en la historia no hay ni buenos ni malos, sino diferencia de intereses. Entonces, a veces esos intereses pues pervierten al ser humano y como consecuencia tenemos estas cosas. Entonces, seduce a los seres humanos con grandes favores que obtendrían por cuenta propia sin la necesidad de un Dios. Y al final iba a terminar destruyéndolos, sus esperanzas o sus soluciones, usando aquello que promete en su contra. Aquí la pregunta: ¿es posible confiar en una entidad que juró destruirte? ¿Creíste en tu ex? Efectivamente, ese es el punto. Ahí está tu respuesta. Sí, yo creo que es que volvemos al mismo punto, ¿no? Cada quien tiene su pensamiento de lo que es bueno y lo que es malo, y al final tú le das el sentido a las cosas. Es decir, hay gente que no cree que todo esto pueda ser real y está bien, jamás se va a enfrentar a este tipo de cosas. Habemos quienes sí creemos y nos vamos a enfrentar a este tipo de cosas. Entonces, sí es posible confiar como en ese mal. ¿Por qué? Porque para mí, como les decía, una representación de un diablo o lo que se conoce así, más allá de querer hacer daño, es trabajar una situación en específica. ¿Y todo de qué depende? De para qué lo necesite yo. Si yo estoy trabajando con una energía baja para sanar o para limpiar un espacio o para que se lleve a los muertitos que hay alrededor, yo creo que no está mal, me está ayudando. Pero entonces, si yo lo estoy trabajando para hacer un daño, o como la pregunta de si es posible matar, entonces ahí sí es en donde está mal esta situación, ¿no? Yo creo que todo depende de la intención con la que se hagan las cosas y pues cómo las sobrellevamos, cómo las vamos entendiendo. Y al final pues hay gente que no cree nada. Si no lo crees, no va a pasar. Perfecto, me encanta esa parte. Ahí tenemos ya, como dicen Harry Potter, nuestro maestro de defensa contra las artes oscuras. No crean en nada ya con eso. No, pues está increíble. Chinita, tenías una última historia por ahí. Antes sí nos da tiempo. Échala. A ver, ahí les va. Espérenme, aguántenme, déjenla ver porque ya la había cerrado. Dice, María tenía su familia feliz, su esposo, sus hijos, todo muy bien. Con el tiempo hubo problemas con su pareja y se separaron. Como todos, María continuó con su vida y sacó adelante a sus hijos. Un día, María se encontró con el hermano de su ex esposo. Le preguntó cómo le estaba yendo y ella le dijo que muy bien, mejor que cuando estaba con su pareja. Pasaron los días y después de las 7 de la tarde, María veía sombras por las paredes de su casa, todos los días a las 7 de la tarde. Ella tenía mucho miedo y a esa hora ella se escondía bajo sus cobijas junto con sus hijos. Estaba adelgazando drásticamente, tenía unas ojeras profundas y varias veces se desmayaba de la nada. La más sobresaliente fue una vez que se desmayó junto a unas vías del tren. Ella se realizó estudios clínicos y todo muy bien.
fue con varios brujos a hacerse una limpia y misteriosamente los brujos se dormían y nunca pudieron completar el trabajo, hasta que María le comentó a su mamá lo que le sucedía y la llevó con una bruja. Al llegar al lugar, la impresión de la bruja fue decir: a ti te tienen bien chingada, ven mañana porque a lo que nos dijo fue que ellos trabajaban los martes y viernes, algo así. Regresó al siguiente día y le dijo que los otros brujos no pudieron hacerle la limpia porque era más fuerte la persona quien la embrujó, pero que con ella no iban a poder. Hizo su trabajo y al terminar les dijo: a ti te están trabajando 2 personas con tales características. Querían que tu muerte pareciera un accidente, por eso te desmayaste en las vías del tren. Tienen una foto tuya en un frasco con líquidos fuertes enterrado en los pies de un ser querido que ha muerto hace poco. Sorprendida con lo que le estaban comentando, ella identificó a estas personas que era su ex suegra y ex cuñada, y el difunto había sido el hermano de María. Esas Esas suegras. La señora les comentó que tenían que desenterrar el frasco, pero tenían que ir solas al cementerio. Al día siguiente María regresó con la bruja y le mostró la foto. Era la foto de María consumida hasta los ojos y la explicación era que cuando las fotos se consumiera por completo, ella iba a morir. Pasó el tiempo y como la ex suegra se dio cuenta que María pues no se murió, le hicieron la misma brujería a su hija pequeña. La niña se desmayaba de la nada y regresaron con la bruja. Les hizo la limpieza y protegió a María y a sus demás hijos. ¿Cómo ven? Pesado. Bizarro. Me acuerdo mucho de un video que salió en YouTube donde un tipo va allá a visitar a su mamá o sea, como para visitarla en el panteón, a llevarle flores y se encuentra ahí un montón de cosas. Y lo que escribe la mujer, o sea, realmente no es que pasara nada, pero todo lo que decía ahí en su, no sé si llamarlo conjuro, de que se lleve a sus hijos y que solo piense en mí, que dices, oh, qué muy bizarro. Maru, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo ves, mi querido Juan? ¿Todo esto es posible? O sea, sale de nuestra comprensión definitivamente. Sí, claro, es que dentro de la magia, como decía, hay muchísimas cosas. A mí me han tocado casos muy bizarros. Sí, demasiado, desde cosas muy sencillas y que dices, por favor, vete tú a tu casa, lo puedes resolver platicándolo, hasta cosas con amor propio, diría. Sí. Dilo tuyo, bro. Dilo tuyo, Azul. Amor propio, banda, amor propio, caramba. Eso. Hasta cosas que sí han salido de mi comprensión y que he dicho, sabes que no puedo, discúlpame, yo tampoco soy Superman, ¿no? O algo sobrenatural para combatir todo. Entonces sí, dentro del medio hay muchísimas cosas. Y en el caso de la historia lo que hacían era pues santería, que de hecho no soy soltero, yo nada más practico magia, pero sí, todo eso es posible y muchísimas cosas más, ¿no? Que realmente lo que nos falta es tiempo para hablar de todo esto o de cuántas anécdotas o cosas que han pasado, cosas que son posibles. Pues bandita, híjole, la misión es imposible en estos programas, la verdad es que se quedan buenísimos, nos quedamos picadísimos, queremos más y obviamente el público, muchísimas gracias por toda la participación que han estado dando. Por ahí quedan algunos comentarios. Alejandra Land Barrientos, esta chinita chula es lo mejor. Por acá nos dice Alin Zamudio, alguna ocasión escuché decir, no importa si crees o no en el mal o en la brujería, pero esta existe. Maru Fajardo, buenas noches. Y por acá, claro que existe el bien y el mal, y le gusta la explicación a lo que te pasa o ves, y cada quien defiende lo que creen, equivocados o no, es verdad para cada persona, ¿no? Entonces, bandita, por ahí se va a poner más interesante esto, se acerca ya el último programa, el de aniversario, precisamente el día 30 de noviembre, a través de Facebook, ustedes lo van a estar escuchando en Buena Nota Radio, como este mismo programa. También lo van a estar escuchando a través de Buena Nota Radio el miércoles a las 10 de la noche, con su debida retransmisión los sábados a las 2 de la tarde. Mi querida Zoe, mi querido Ricky, estuvo increíble este programa. Juan Jiménez, muchísimas gracias por estar de invitado el día de hoy. Gracias por pues darnos todo este conocimiento, ¿no? Compartir esta información con nosotros. Recordemos que en Radio Cósmica, pues el concepto es de que somos una nave espacial y acabamos de encontrar otro planeta, tal vez que no congeniamos con él, tal vez que pensamos
que sea de los malos, del bando malo, de los rudos, de los técnicos, no importa. Al final del día, como bien lo dicen, son diferentes formas de pensar, cada una se respeta, y muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Por acá me corrige Jazz BG, que es el 30 de octubre, perdón, ya me había emocionado, dije noviembre, ¿no? 30 de octubre, es otro universo, dice Frank, buenas noches. Bonita, Baru Fajardo nos manda la fiestita, y pues bonita, ya se la saben, recuerden estarnos apoyando a través de las redes sociales. También por ahí, si te quieren contactar, mi querido Juan, que alguna clase, alguna limpia de alguna casa, como mencionabas, digo, no porque vas a barrer, pero sí para que vas a quitar ahí los fantasmas y todo Sí, esto. porque ahorita volteé a ver mi casa y dije, no, pues de una vez. También hacemos servicio de limpieza. Sí, de hecho, bueno, aquí en algunos comentarios ustedes tienen ahí mi perfil, Juan Jiménez, y con gusto, ¿no? Aquí no hay ningún problema, lo que necesiten, orientación o algo, son nuestros servicios. Perfecto. Pues bueno, chicos, se nos acaba de ir un programa más de las manos. Desafortunadamente, nos falta tiempo. Ya vamos a solucionar eso. Vamos a pedir más combustible a la nave para que aguante por lo menos las 2 horitas, banda. Yo soy Alex Azul, estuve con Ricky Shotgun, estuve con Zoe. Juan, muchísimas gracias. Recuerden darle like a Blue Moon en Instagram y no se pierdan toda la barra de Buena Nota Radio. Yo soy Alex Azul y me encanta decirlo, bandita. Aterrizamos. Vámonos hasta Chalma. Choose to fight.